gobierno sería yo. Una vez más, en los hechos, la grandeza mexicana. Llegamos al 2016 y en América se acaban las izquierdas. Es bueno aclarar primero, porque hay mucha diferencia en la concepción de estas corrientes políticas, qué son realmente la izquierda y qué son la derecha. La derecha y la izquierda nacen en la Asamblea Nacional Francesa cuando se votaba. Quienes estaban a favor de los privilegios, de mantener los privilegios de los poderosos, se ponían a la derecha. Y los que estaban en contra de mantener esos privilegios se ponían a la izquierda. Y sigue siendo así. Hoy en día, los que se consideran partidos de izquierda buscan terminar con esos privilegios que se le otorgan a los poderosos, es decir, a esas empresas que, como Televisa, como Maseca, como algunos banqueros que no pagan impuestos y que no se ven obligados a basarse a ciertas leyes, buscan terminar los de izquierda con esos privilegios, mientras los de la derecha pretenden que continúen. Como todo mundo sabemos, los impuestos son partes de dinero que uno da al Estado para que de ahí se paguen las calles que necesitamos, las escuelas que necesitamos, los hospitales que necesitamos. Pero veámoslo más claro, las empresas que no pagan impuestos ocupan mucho de nuestras calles, ocupan mucho de nuestra agua, mucha de nuestras instituciones de salud, de seguro, sin embargo no pagan impuestos. ¿Cómo puede sobrevivir un país bien y no hablarse de crisis cuando los más pobres son obligados a pagar y los más ricos no? Es decir, los más pobres son los que más necesitan y son los que más pagan. No sé si la conducta sumisa de muchos de los latinos, incluidos los mexicanos, venga en los genes. Pues cuando dicen los españoles que nos descubrieron, vinieron y nos trataron como animales, nos sometieron a sus autoridades, nos hicieron esclavos y nos impusieron religiones. No lo digo yo, sería bueno que lean, deberían leer, este libro que yo recomiendo demasiado, pese a la fecha en la que fue escrito, sigue aplicándose, que es Eduardo Galeano, con su libro de Las venas abiertas de América Latina. Aquí queda descubierto cómo fueron ahora sí, las tranzas, los saqueos, la burla hacia el pueblo indígena. A mí me parece vergonzante que hoy en día predomine en México la religión católica, cuando eran principalmente los católicos los que le dieron autorización a la reina de venir a imponer su corona. Y fue por esa cobardía que nos sembraron a no quedar mal con el Señor que estaba en los cielos, para someternos a sus dictaduras. Y ahí estábamos los indígenas siguiéndoles el paso. Yo pienso que libros como este deberían dar en las escuelas públicas y no esos de texto gratuito que imprimen quienes nos mantienen agarrados del cuello. Otro libro que recomiendo y que también debería ser considerado para ponerse al servicio gratuito de las escuelas es este nuevo que acaba de lanzar Editoriales Proceso. Es una recopilación de entrevistas históricas que llegó a ser el entonces director de Excelsior y de Proceso, Julio Scherer García. Queda descubierto, cuando se lee este libro, que todo aquello que hemos hablado tanto tiempo acerca de si Estados Unidos o las potencias han sido parásitos que se alimentan de las tierras fértiles de los pueblos subdesarrollados, o no. Realmente queda descubierto que sí hay una conspiración de parte de los americanos, norteamericanos, estadounidenses, para mantener a las izquierdas fuera de territorio. Aquellos que buscan terminar con ese monstruo que llamamos globalización o neoliberalismo. Es una recopilación, pues, de muchas entrevistas que se hicieron a personajes que pasaron a la historia, ya sea por su bondad o por su vileza. Entre ellos, poetas como Pablo Neruda o Octavio Paz, el subcomandante Marcos, que era un revolucionario, Pinochet, que era un tirano maldito y desgraciado, que logró someter al pueblo de Chile y
quitó del camino al entonces presidente, que es un magnífico personaje, Salvador Allende. Hoy como antes, el pueblo latinoamericano es un pueblo que sigue queriendo ser libre. De no ser así, no se estaría derramando sangre como no se ha dejado de derramar todo este tiempo. Los americanos merecemos la libertad de nuestros pueblos, merecemos el respeto para ellos. Desde que Fidel Castro logró la revolución cubana y sacó al entonces gobernante Batista de ese suelo, se generó en todo Latinoamérica un fervor en donde todos querían ser socialistas, comunistas, revolucionarios y guerrilleros. Esto aterrorizó a los pueblos poderosos como los estadounidenses, razón por la cual conspiraron contra Salvador Allende e impusieron a Pinochet. El territorio cubano era oprimido, su pueblo era saqueado, sufrían hambres, exigían alimento, exigían educación, oportunidades, pero todo esto no le importaba a quienes entonces gobernaban, hasta que Castro llegó y los sacó de ahí. Cuba era como la puta de Estados Unidos. Tal vez no todo sea una maravilla. Se comprende que el pueblo, ya que estamos hablando de Cuba, que el pueblo cubano tenga sus conflictos como todo país, pero en las condiciones en las que está Cuba ahora, cuando se le declare otro tipo de gobierno, es decir, se puede liberar Cuba y entonces vamos a encontrarnos con un pueblo más intelectual, más cultivado, más fuerte para defenderse que lo que era antes de Castro. Como dice Paco Ignacio Taibo II, las fronteras son mamadas, son pinches líneas pendejas dibujadas por burócratas pendejos. Y eso lo entiendo, yo estoy de acuerdo con que lo mismo da un pueblo que otro, las fronteras no deberían existir. Sin embargo, la globalización es un parasitismo, es decir, Estados Unidos tiene una densidad muchísimo más alta que todos los pueblos del sur. Sin embargo, es más rica la tierra del sur que la del norte. Estados Unidos busca ser el parásito y así ha sobrevivido porque esa sobrepoblación que tiene se mantiene de nuestros suelos fértiles, de nuestro trabajo. ¿Cómo es posible que un país produzca más alimento del que necesita para sobrevivir, sin embargo no tenga para comer? ¿Por qué? Porque lo envías, lo vendes, lo exportas. Te quedas con poco que no te ajusta para abastecer a tu país, pero a cambio te dan dinero y el dinero no te sirve de nada. Llegan tiendas extranjeras y lo primero en lo que pensamos es progreso. Como digo, yo no estoy en contra de que sean extranjeras, sino en el parasitismo, que llegan para destruir los mercados internos de un pueblo. Eso es con lo que yo no estoy de acuerdo. No pagan impuestos, como al magnífico Salinas de Gortari decía que salía más barato comprar el alimento de afuera que producirlo. Por eso desgració las prestaciones que se le daban a los cultivadores, a los agrícolas, porque dice él, pues no lo necesitan, y vienen otros agricultores extranjeros, nos venden el alimento a sobreprecio y dice él que eso es mejor, razón por la que ahora está quebrado el sistema agricultor mexicano. Al mundo no le hace falta dinero. Los tratados internacionales no deberían ser en base al dinero, sino en base a libertades. Los tratados internacionales deberían rescatar la libertad de los pueblos para existir, para gobernarse, con sus culturas, con sus creencias y no con las impuestas. Pienso que la felicidad humana no puede radicar en el consumismo ni en la globalización, tampoco en el neoliberalismo. El mundo parece que necesita regresar a su raíz para solucionar sus problemas. Con todo lo que hemos avanzado ya estamos perdidos y creo que cuando tenemos el alimento en casa no necesitamos más tratado que la libertad. Viernes el de ello. Una vez más, en los hechos, la grandeza mexicana